a ver ahora la derivación de funciones implícitas. Para eso veremos unos ejemplos. En la ecuación y al cubo más 5x al cuadrado más x por y menos 9 igual a 0, en esta ecuación no podemos despejar tan fácilmente la y. Entonces vamos a interpretarla como una función de x. Así, la y está escrita en forma implícita como función de x. Podemos interpretar esto como y de x al cubo más 5x al cuadrado más x por y de x menos 9 igual a 0. Utilizando la regla de la cadena, podemos derivar esta ecuación de la siguiente manera. Vamos a tener 3 y de x elevado al cuadrado por la derivada de lo de adentro, que es y' evaluada en x, más 10x más, ahora tenemos un producto. La derivada de la primera función con respecto a x es 1, entonces nos queda y de x más x por y' de x igual a 0. Podemos despejar y' de x como menos 10x menos y de x entre 3 por y de x elevado al cuadrado más x. Esto lo podemos escribir simplemente como y' igual a menos 10x menos y entre 3 por y al cuadrado más x. Veamos otro ejemplo. Vamos a considerar y al cuadrado más x al cuadrado igual a a al cuadrado. Vamos a considerar y como una función de x, entonces la derivada nos va a quedar 2y por y' más 2x igual a 0. De donde tenemos que y' lo podemos despejar como menos 2x entre 2y, es decir que esto lo podemos escribir como menos x sobre y. Podemos escribir la y explícitamente, es decir, la y va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado, considerando las y positivas, de donde y' sería igual a menos x entre la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Esta derivada que hemos obtenido aquí coincide con la derivada, si la hubiéramos calculado directamente, de la fórmula y igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Una aplicación de este tipo de derivación es el siguiente resultado. Vamos a considerar n de la forma p entre q, donde p y q son números enteros y q es distinto de 0. Es decir, que n, paren el video y díganme qué tipo de número es. Pues es un número racional. Y vamos a considerar y igual a x a la p entre q. Es decir, es la función donde x está elevado a un número racional. Esto quiere decir que y a la q es igual a x a la p. Entonces vamos a derivar implícitamente. Entonces consideramos y como función de x y nos queda q por y a la q menos 1 por y'. Esto lo podemos hacer porque q es un número entero y ya sabemos cómo se deriva y a la q cuando q es entero, y esto va a ser igual a p por x a la p menos 1. Si ahora despejamos y', nos queda p por x a la p menos 1 entre q por y
a la q menos 1. Pero sabemos que y era igual a x a la p entre q. Entonces vamos a sustituir y tenemos que y' es igual a p por x a la p menos 1 entre q, y en lugar de y vamos a sustituir por x a la p entre q, todo elevado a la q menos 1. De donde tenemos que y' es igual a p por x a la p menos 1 entre q, y ahora en el denominador tenemos x a la p menos p entre q. Y esto lo podemos escribir como p entre q. En el numerador tenemos x a la p menos 1 y en el denominador tenemos x a la p menos p entre q, pero lo podemos escribir en el numerador como x elevado a la menos p entre q. Y ahora simplificando nos queda p entre q por x a la p menos 1 menos p más p entre q. Finalmente, esto es igual a p entre q por x elevado a la p entre q menos 1. Quiere decir que la regla de derivación que teníamos para los números enteros se cumple de la misma manera para los números racionales. Veamos ahora el concepto de la segunda derivada. Si f es una función derivable, entonces f' denota la derivada de f. Ahora, si f' es una función derivable, su derivada se representa por f' y se llama la segunda derivada de f. Si y es igual a f de x, entonces la segunda derivada de f evaluada en x también la podemos denotar como d al cuadrado de y entre d de x al cuadrado. Es decir, estamos diciendo, vamos a derivar y, este 2 que tenemos aquí, nos está diciendo que estamos derivando 2 veces y las 2 veces con respecto a x, que es este otro 2 que tenemos aquí abajo. En forma similar, se puede hablar de derivadas de orden mayor. En general, si la derivada es de orden n, la denotamos por f y la n que tenemos aquí arriba como exponente la ponemos entre paréntesis. Eso quiere decir que estamos derivando la función n veces aplicada a x. O bien es la derivada, aquí nos está diciendo cuántas veces estamos derivando la función n, la función f de x, con respecto todas ellas a x. Es decir, la n del denominador representa las veces que estamos derivando con respecto a x. Observación. Para n igual a 0, se define la derivada 0 entre paréntesis de x es igual a la función, es decir, es igual a f de x. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Encontrar la derivada de orden 3 de f de x igual al seno de 2x. Como tenemos que encontrar hasta la tercera derivada, pues vamos a calcular primero la primera, la segunda, hasta llegar a la tercera. Entonces la primera derivada es igual a la derivada del seno, que es el coseno de 2x, por la derivada de 2x, que es 2. La segunda derivada es igual a la derivada del 2, que es 0, por el coseno 0. Luego la derivada del coseno es menos el seno de 2x, por la derivada de 2x, que es 2, por este otro 2 nos queda 4. Y la tercera derivada es igual a la derivada del seno, que es el coseno, nos queda el coseno de 2x, por la derivada de 2x, que es 2, por menos 4 nos queda menos 8. En la pantalla vemos que la función f
está representada por la línea azul. La roja es la primera derivada, la verde es la segunda derivada y la morada es la tercera derivada. En este caso estamos solamente considerando el intervalo cerrado menos 2pi, 2pi. Ejemplo 2. Encontrar la derivada de tercer orden de f de x igual a x a la cuarta sobre 4 menos 5 medios de x al cuadrado más x sobre 4 menos 5. Entonces vamos a calcular la primera derivada, que va a ser 1/4 por 4x al cubo menos 5 medios por 2x más 1/4 menos 0. Esto lo podemos escribir como x al cubo menos 5x más 1/4. La segunda derivada es igual a 3x al cuadrado menos 5 más 0. Y la tercera derivada va a ser igual a 6x. La tercera derivada también la podría haber denotado de esta manera. En general, hasta la tercera derivada se suele usar las comillas. En la pantalla aparecen las gráficas de la función, la primera derivada, la segunda y la tercera. La función está representada por la curva azul, la derivada por la curva roja, la segunda derivada por la verde y la tercera derivada por la morada. Ejemplo 3. Encontrar la derivada con respecto a t de orden 2 de f de t igual a t al cubo sobre 9 más t al cuadrado sobre 4 menos t, en el punto t igual a menos 1. Entonces vamos a calcular la primera derivada, que va a ser 3t al cuadrado sobre 9 más 2t sobre 4 menos 1. Y esto va a ser igual a t al cuadrado sobre 3 más t sobre 2 menos 1. La segunda derivada es igual a 2/3 de t más 1 medio. Y ahora, si queremos evaluar la segunda derivada en menos 1, esto nos queda menos 2/3 más 1 medio, que es igual a menos 1/6. En la pantalla vemos que la curva azul corresponde a la gráfica de f, la roja es la derivada y la verde es la segunda derivada. Vamos a ver ahora la segunda derivada de la suma y del producto de dos funciones. Si tenemos f de x más g de x y queremos calcular la segunda derivada, esto es igual, tenemos que calcular la primera derivada y después la segunda, es decir, tenemos que hacer f de x más g de x, la primera derivada, y después derivar esa primera derivada. Esto nos queda f' de x más g' de x, que es la primera derivada, y ahora vamos a derivar esto. Y esto va a ser igual a la segunda derivada de f más la segunda derivada de g. Entonces vamos a calcular ahora la segunda derivada de f de x por g de x. Para eso vamos a calcular primero la derivada del producto, y una vez calculada esta derivada vamos a volver a derivar. Entonces nos queda, vamos a calcular la primera derivada, nos queda f' de x por g de x más el primero, que es f de x, por la derivada del segundo, y todo esto hay que volverlo a derivar. Como es una suma, vamos a calcular la derivada del primer sumando más después la derivada del segundo sumando. Entonces esto nos queda
la derivada del primer sumando nos queda la segunda derivada de f por g de x más f' de x por g' de x, y ahora vamos con el segundo sumando, más la derivada de f de x, que es f' de x por g' de x, más f de x por la derivada de g' de x, que es la segunda derivada de f. Y esto lo podemos escribir como la segunda derivada de f por g de x más, tenemos la primera derivada de f por la primera derivada de g, y lo mismo tenemos en este segundo sumando, entonces lo podemos poner como dos veces f' de x por g' de x más el último sumando, que es f de x por g' de x. Y con esto tenemos lo que vale la segunda derivada dentro